Muy buenos días a todos. Mi nombre, como ya lo dijo el pastor Marco, es William Aperador de Calvary Chapel, Colombia, la única que salva. No, no es así. Bueno, ese es algo que es para romper el hielo, pero para mí es un honor y es un privilegio. Son 13 años de haber iniciado el ministerio de Calvary Chapel en Sogamoso. Sogamoso es una ciudad muy parecida a Lima y bueno, Tunja también en la parte colonial. Este año estamos celebrando el bicentenario de allí, de esta región, pero lo que quiero enfatizarles es que es una ciudad muy pagana y en el sentido también muy idólatra, muy tradicionalista. No sé cómo sea acá en Perú. No fue fácil al comienzo el ministerio en esta ciudad porque la gente es muy dada a las tradiciones, a la religiosidad. Aún todavía en la ciudad de Sogamoso, el primer sábado de cada mes se celebra una ceremonia a una virgen que se llama la Virgen de Morcá. Así que desfilan personas del país y de la región a estos lugares. Y está el Templo del Sol de los indígenas, allí también han ido del Perú a adorar a este dios Sol. Así que ahora ya no es la ciudad del sol y el acero, es la ciudad de Jesucristo, porque ha llegado la palabra. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias. Me ha correspondido en esta mañana compartir con ustedes Colosenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 19. El tema, como está ahí, todos lo sabemos, la iglesia centrada en Jesucristo. Y qué hermoso es que por lo menos si salimos de estas conferencias tengamos claridad, estas palabritas, centrada en Jesucristo. Eso es la iglesia, eso es el movimiento Calvary Chapel, es lo que nos identifica y lo que marca una diferencia. ¿Y por qué hago énfasis en la iglesia centrada en Jesucristo? Porque muchas veces vamos a ser juzgados quizás de que estamos idolatrando a Chuck, que estamos idolatrando a Pastor Raúl. Nunca ha sido así, ni nunca lo será, porque nosotros no seguimos a un hombre, seguimos a Jesucristo. Y la iglesia Calvary Chapel está centrada en Jesucristo. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que tener claridad, porque tristemente estamos viviendo tiempos peligrosos, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero la centralidad de nuestros ministerios es Jesucristo. Damos gracias a Dios por Pastor Chuck, damos gracias a Dios por Pastor Raúl, por sus esposas también, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, porque están ahí, por mi esposa y cada una de las ayudas idóneas que Dios ha establecido, pero la centralidad de Calvary Chapel es Cristo Jesús, y nunca nosotros podemos permitir que se desvirtúe el poder, la deidad y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que compartió Pastor Carlos, y que tenemos nosotros, decía el pastor Don McClure, tenemos el tesoro más grande, es la palabra. Es la palabra de Dios, así que no tenemos que dejarnos llevar por otras cosas. Y he titulado esta conferencia Los peligros del creyente y la respuesta a tales perversiones. También, si lo quieren titular, las advertencias a los creyentes y el antídoto a tales perversiones. Y ¿cuáles son los peligros? Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 19, encontramos 5 peligros, 5 advertencias, pero todo el capítulo nos habla de 7 advertencias. El pastor ayer compartía en el capítulo 2, versículo 4, dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El primer peligro, la primera advertencia que el Señor nos da es las palabras persuasivas. Mire, no es fácil para nosotros como pastores, y para nadie lo va a hacer, pero es parte del proceso y es parte de la formación que el Señor permitirá en nuestras vidas, que vengan momentos difíciles, que vengan momentos donde a veces
nuestra fe, nuestra confianza tiene que ser absolutamente en el Señor Jesucristo, en la palabra y en el Espíritu Santo de Dios. Pero es allí donde en esos momentos vamos a ser seducidos por esas palabras persuasivas. Tu ministerio no está creciendo, tienes que hacer esto. Yo te ofrezco esto. Cambia esto, cambia lo otro. Pero damos gracias a Dios que el Señor a través del proceso nos va enseñando y nos va dando a entender que tenemos que darle prioridad a lo que siempre hemos sido enseñados en la palabra. Así que les voy a hablar de las advertencias, y aquí tenemos una advertencia en el versículo 4, dice que, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No sé cuántos de los que vinimos acá estamos siendo seducidos con palabras persuasivas, diciendo, ¿sabes qué? En Calvary Chapel no te están pagando bien. Aquí te ofrecemos dinero. Aquí te pagamos el hotel. Aquí te damos la comida. Aquí te damos esto. Aquí te damos lo otro. Pero saben, lo que hemos recibido nosotros, pienso yo, nunca lo recibiremos en ningún otro lugar, porque el tesoro más grande que usted y yo hemos recibido es la palabra, es Jesucristo, es la sana doctrina. Así que yo he sido bombardeado por las palabras persuasivas de humana sabiduría, y los colosenses estaban pasando por algo muy similar a lo que nosotros pasamos en nuestros tiempos, porque estaban los griegos y estaban los judaizantes, dos corrientes, ¿verdad? Los que querían mucho conocimiento y los que querían introducir las obras, el ritualismo, la religiosidad. Y es lo mismo, en mi ciudad está el ritualismo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, la liturgia, bueno, cantidad de cosas, y está llegando el movimiento que expuso el pastor Lucho, la teología reformada, que te seduce y te atrae, y te cautiva y te atrapa, y te llena de orgullo y de soberbia, y ya eres más que Cristo. No estoy en contra de algunas cosas que están allí, pero sabes, si no tenemos cuidado, nos saca de la palabra. Y una de las cosas que he podido recibir durante estos años de ministerio a través de estos grandes hombres de Dios es que son hombres humildes, sencillos, que los puede uno tocar. No son los apóstoles, los doctores en divinidades. Qué hermoso es poder acercarse a uno a ellos y decir, mire, soy de carne y huesos como usted. Tengo debilidades. Lo que me hace grande es Jesucristo. Lo que me hace grande es la palabra. Y entonces, la primera advertencia que el Señor nos da es esa, palabras persuasivas. Ahora, la que me corresponde, versículo 8, en adelante dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La palabra inicia y dice, mirad. Tenemos que ser buenos observadores, como pastores, como ministros, que el Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento, porque hay peligros. Nosotros al salir del hotel vemos que hay señales, ¿verdad? El semáforo, que están arreglando una vía. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos en cuenta esas señales que nos advierten? Hay señales donde vemos una cruz y una calavera. ¿Qué nos indica esa señal? Muerte. La palabra de Dios nos traza unas señales. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Dice, oh, sí, eso dice la Biblia, pero no importa. Voy a ver qué pasa. ¿Cuántos ministerios? Decía el pastor, hizo un recuento desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. ¿Cuántos movimientos han existido? ¿Cuántas cosas han ocurrido? ¿Pero qué ha pasado con muchos de ellos?
pasaron por alto las advertencias y hoy no queda nada, ni cenizas. Una de las cosas que enseñaba Pastor Chuck es que lo que inició en el Espíritu debe continuar en el Espíritu y debe terminar en el Espíritu, porque este es un movimiento que inició por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, y es lo que nos ha mantenido. Aún Chuck, cuando leía de la filosofía de Calvary Chapel, Chuck dijo, si este movimiento lo va a sostener un hombre, que se acabe. Pero este movimiento no lo sostiene un hombre, lo sostiene el Señor Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nos identifica a nosotros. Y damos gracias a Dios por esta gran bendición. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 20 al 21, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesan algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, ¿cuántas advertencias el apóstol Pablo dio a Timoteo acerca de estas cosas? Está en nosotros si las tomamos o no. Ahora, recordemos, aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay dos advertencias, las filosofías y las huecas sutilezas basadas en las tradiciones. Entonces, los dos peligros que estaban teniendo los creyentes colosenses era la filosofía y las tradiciones. Y hoy nos está ocurriendo algo similar. ¿Cuántos de ustedes, sus jóvenes, llegan al bachillerato, pasan a la universidad y los perdemos? ¿Por qué? Porque se dejan seducir por la filosofía. Cuando nos habla aquí de esta filosofía, no está hablando como tal de la filosofía de estos tiempos, pero era una mezcla de razonamientos y de la parte religiosa y un tinte de espiritualidad. Recordemos nosotros que habían dos movimientos fuertes en ese tiempo y eran los judaizantes y el nacimiento del gnosticismo, que Pastor Carlos compartía que los gnósticos estaban desvirtuando la deidad de Jesucristo, diciendo que Jesucristo era creado y era una emanación de Dios. Totalmente opuesto a lo que el Señor nos habla en su palabra. Así que también el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 30, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace estas preguntas, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues versículo 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué buscaban los judíos? Las tradiciones, el ritualismo. ¿Qué buscan los griegos? Conocimiento. Pero sabe, el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría, ¿de dónde viene? Sabiduría de Dios. Pero hoy en día hay muchos que creen que son los más sabios y entendidos, pero no es sabiduría de Dios. ¿Es sabiduría de qué? Humana. El humanismo está invadiendo. Es sabiduría de hombres. Pero la sabiduría que es pura, que es perfecta, es la que usted y yo tenemos en la palabra. La verdadera sabiduría es esa. Entonces, ¿por qué perdernos en escritores, en los superteólogos, cuando tenemos la fuente de la verdadera sabiduría?
Claro, vamos a ser juzgados y van a decir, oh no, eso es algo muy simple, es algo muy sencillo, necesitas algo más profundo, más elocuente. No desvirtúo que necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos, pero yo he entendido que la verdadera sabiduría está en las Escrituras. Y el Señor Jesucristo dice que escondió la sabiduría de los que se creen que sabios y entendidos. Entonces, uno de los peligros es ese, la sabiduría, pero también nos habla de las tradiciones. Versículo 8, la parte B dice, y que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo les digo algo, mis amados, la filosofía, la doctrina que nosotros seguimos, ¿es de quién? ¿De Chuck? ¿De Raúl? ¿De Lucho? ¿De Héctor? Es de Cristo. Nosotros no seguimos la sabiduría de hombres, seguimos la sabiduría de Dios. Pastor Chuck Smith simplemente transmitió un legado. Y cada uno de nosotros también lo que tenemos que hacer es pasar ese legado. Enseñar a la congregación que la centralidad es Cristo, que la prioridad es la palabra. Hay dos distintivos que nos identifican. El centro es Cristo. La prioridad es la palabra. Y aquí vemos nosotros que el centro no estaban siendo la palabra, no estaba siendo Cristo Jesús, estaban queriendo introducir filosofías y también nos dice ahí huecas, sutilezas y las tradiciones. Nosotros no seguimos tradiciones. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Ahí está la respuesta a tales perversiones. Nos da el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para estas perversiones? Pastor Carlos explicó muy bien lo que representa el Señor Jesucristo. En Él está toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, absolutamente. Y es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. En segunda de Juan, por favor, ahí en sus Biblias, hay un verso que hace un tiempo el Señor tocó mi corazón porque yo estaba pensando que estaba equivocado, porque hay personas que hacen creer que en Cristo Jesús no estamos completos y hay que hacer otra serie de cosas, pero en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no teniendo a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice ahí la palabra? No lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. Así que es una gran responsabilidad para nosotros como pastores, como ministros, el tener cuidado con la congregación, porque fácilmente, y lo hemos visto, quizás cuántos de los ministerios que están aquí han tenido divisiones, porque se han introducido estas falsas doctrinas. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis, ¿qué? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza es ¿quién? Cristo. El centro es ¿quién? Cristo. Y versículo 11 dice,
en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, del versículo 11 en adelante, vamos a mirar nosotros que la observancia de la ley y el ritualismo fue abolido. Fue abolido absolutamente. Ahora, los judíos se jactaban por algo externo, que a la verdad no representó nada. Cuando ustedes lean el profeta Isaías, en el capítulo 1, el profeta Isaías dice, ¿para qué me sirven las fiestas, la luna nueva, el día de reposo, tantas cosas que ellos hacían, si solamente era algo ritualista? El Señor les dice más bien, vengan y pónganse a cuentas. Los llama a un genuino y sincero arrepentimiento, porque ellos se jactaban de algo externo, pero no de lo que verdaderamente es importante, que haya un cambio de adentro hacia afuera. Ahora, la circuncisión fue algo muy importante que representó para los judíos, pero ahora en Cristo Jesús nos dice que la circuncisión no es externa, sino que es la del corazón. Y eso representa que Cristo Jesús murió, derramó su sangre, pero obtuvo la victoria ¿cómo? Al resucitar. Y la esperanza que usted y yo tenemos, como compartía Pastor Lucho, es una esperanza viva. Y nuestra fe es un Dios vivo. Así que nos dice el verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo, ¿qué representa para nosotros? Muerte, sepultura y resurrección. Pero no quiere decir que porque me bauticé y la parte del ritual como tal o la ceremonia de ir a las aguas dice ya estoy salvo. Es un símbolo nada más, es una figura. La circuncisión y el bautismo y muchas cosas que estaban en la ley eran figura y sombra del verdadero, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una historia de una joven que su esposo fue a la Segunda Guerra Mundial y dice que esta mujer, cuando su esposo fue por 2 años, ella siempre cargaba a toda parte donde iba una imagen de su esposo para mostrarle a todas las personas con las que se encontraba quién era su esposo. Pero llegó un día donde esta mujer tuvo que ir al puerto a recibir a su esposo. ¿Y qué creen que pasó cuando estaba frente a su esposo con esa figura? ¿La sacó? ¿Era relevante? No, porque lo tenía ahí. Y lo que quiero decirles con esto es que ustedes y yo tenemos a Jesucristo. No tenemos las figuras, tenemos a Cristo Jesús que representaba todo eso. Lo que estaba en la ley, lo que estaba en el Antiguo Testamento es figura del verdadero. ¿Por qué volver a una fotografía? Ella no fue a abrazar la fotografía porque tenía ahí a su esposo. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos su palabra y nos ha dado su Santo Espíritu. Así que, ¿por qué volver atrás al ritualismo? ¿Por qué volver a la ley? En Gálatas capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice allí la palabra? Dice que estemos, ¿qué? Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Que estemos firmes en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres. ¿Por qué otra vez regresarnos hacia atrás? La salvación no es un mensaje para mejorar nuestra naturaleza carnal. La salvación es un mensaje de establecer una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, y eso solamente es por el poder de Dios, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder que le resucitó. Y volviendo ahí entonces, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué? Vida, juntamente con Él. Y una de las bendiciones que usted y yo recibimos es el perdón ¿de qué? De todos nuestros pecados. Eso es lo hermoso. Y había un decreto contra nosotros. Verso 14 dice que Cristo Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de la cruz, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Quiénes deberían ir a la cruz? Todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Llevó el acta que nos era contraria contra Dios. Por eso ustedes y yo somos deudores a Jesucristo, pero por amor, porque Él lo hizo voluntariamente por nosotros. Él derramó su sangre, Él se entregó por nuestros pecados. Y algo que nos dice ahí, el verso 15 dice: y despojó a los principados y a las potestades, exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo más glorioso. Cristo Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y ¿sobre quién? Satanás. Por eso en Él lo tenemos absolutamente todo. Versículo 16, por tanto, nadie os ¿qué? Juzgue en cuanto comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Recuerdan ustedes también que al Señor Jesucristo lo juzgaron porque comía, porque no comía, porque se lavaba las manos, porque no se lavaban las manos los discípulos? Quizás nosotros también en algún momento nos van a juzgar, pero una de las cosas maravillosas de la palabra que nos enseña a nosotros, y Jesús le enseñó a sus discípulos, es que lo que contamina al hombre no es lo que ¿qué? Sino lo que ¿qué? Lo que sale del corazón. El estilo de Calvary Chapel es un estilo formal e informal, pero eso no nos hace más espirituales. Y tenemos que tener muy claro esto. Dice que nadie nos juzgue en cuanto a comidas o bebidas, porque hay personas que creen que son más espirituales porque no toman café. Así que hoy vamos a enseñar eso también. Así que no tomen café, solo los pastores. No, era para ver si caen. Pero que nadie nos juzgue en cuanto a comidas, que si tomas esto, que si tocas esto. Entonces dice, nadie os juzgue en cuanto a comidas o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día de reposo. Todo lo cual es, ¿qué dice ahí? Sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿La iglesia es de quién? De Cristo. ¿A quién le pertenecemos? La iglesia no es de Lucho. La iglesia no es de ninguno de nosotros. Somos un cuerpo. ¿La cabeza es quién? Jesucristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Verso 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando ¿qué? Humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Que nadie nos prive. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántas personas han sido privados de este premio que tenemos en la palabra? Lo que el Señor nos ha dado, por dejarnos llevar por todas estas falsas enseñanzas, como el judaísmo, el gnosticismo. Eran dos en ese tiempo, pero si les preguntara a ustedes, en estos tiempos, ¿cuántas falsas enseñanzas hay? ¿Cuántos peligros hay? Innumerables, ¿verdad?
Pero que dice, del verso 18 dice que nadie nos prive de vuestro premio, de la recompensa que usted y yo tenemos en Jesucristo. Él tiene absolutamente todo para nosotros. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Por qué darle prioridad a otras cosas? Y cuando dice aquí afectando humildad, hay ciertos ministerios que se muestran muy humildes, muy piadosos, pero a la verdad dice ahí claramente, bueno, también estaba la adoración a los ángeles, y recuerde que el gnosticismo se caracterizaba por desvirtuar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y estaban dando cierta adoración a los ángeles, de lo cual tenemos que tener cuidado. Y dice ahí, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, porque muchos de estos ministerios no son fuertes en la palabra. Por eso es que nosotros, el privilegio que tenemos de haber sido enseñados en la palabra es que conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y como Pablo le dijo allí en Hechos 20, le dijo a la iglesia, estoy libre de haberles anunciado a ustedes todo el consejo de Dios. Así que había paz en su corazón, y también dio unas advertencias. Y bueno, entonces luego dice el verso 19 y terminamos allí, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que adherirnos? ¿Quién es la vid? Juan 15. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros. Y dice, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Por qué separarnos? Tenemos que mantenernos, se dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Pero a veces nos creemos Dios y queremos forzar el crecimiento con programas para acelerar el proceso. Queremos hacer como hoy día se hace con algunos productos que les colocan hormonas de crecimiento para acelerar la producción. Pero tristemente, después que vemos las cosas deformes, desastrosas, solo quiero animarles e invitarles a que por la palabra tengamos siempre presente esto: el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra enseñanza es Cristo. No permitamos que se desvirtúe el poder, la deidad y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y estemos prestos a observar las advertencias para no caer, para no lastimarnos. Y si ya hemos caído, como decía ayer el pastor Raúl, levantémonos y sigamos y miremos mucho mejor para no caer allí. Y por último, quiero animarles a quienes no conocen este libro para que lo lean. Esta es la historia y la filosofía de Calvary Chapel, y también están los distintivos. Y es la historia y la filosofía de Calvary Chapel, no es de hombres, es bíblica, es cristocéntrica, y es algo que siempre defenderé, porque muchas veces vamos a ser juzgados que estamos idolatrando un nombre o a un hombre, pero a la verdad la filosofía y los distintivos de Calvary Chapel son bibliocéntricos y son cristocéntricos. No seguimos la teología ni la doctrina de Chuck, sino la teología bíblica, la sabiduría de Dios. Así que les animo a esto, y aquí ustedes se van a identificar mucho. Así que es una gran bendición por este tiempo, y gracias a todos.